estudio de esta palabra, Padre. Te doy gracias, Padre Santo, porque a pesar de todo, Padre, tú sigues siendo fiel, Padre. Tú sigues obrando, Padre, tú sigues manifestándote maravillosamente, Padre, con cada uno de tus hijos, Padre. Te doy gracias, mi amado Dios Todopoderoso, en esta mañana, Padre. Te doy toda la gloria, te doy toda la honra. Bendigo tu santo nombre, Padre, porque a pesar de todo, Padre, tú sigues siendo fiel, Padre. Y te pido que tomes el control de esta atmósfera, Padre, la hagas tuya por completo, Padre, y seas tú hablando, Señor, a tu pueblo, Señor, a tus hijos, Padre, conforme a tu perfecta y divina voluntad. Danos discernimiento y revelación, Padre, en tu bendita palabra, Padre, porque necesitamos, Padre, de esa porción de tu palabra, Padre. Santo tú eres, Señor. Alabamos tu nombre, Padre, en esta mañana, Padre Santo, tarde, Padre, que tú has permitido, Padre, que esté una vez más, Padre Santo, trayendo esa palabra. Te pido que pases carbón encendido por mi boca, Padre, y seas tú hablando a través de mí, porque no soy nada sin ti, mi amado Espíritu Santo de Dios, hablando a través de mí. Te pido que seas tomando el control y seas tú, Señor, dando de revelación y discernimiento, Padre, porque no soy nada sin ti, solo soy tu sierva, soy tu vasija, soy tu instrumento en esta mañana. Úsame conforme a tu perfecta y divina voluntad, en el nombre que es sobre todo nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret, mi amado Yahshua HaMashiach. Amén, amén. Le damos toda la gloria y toda la honra. Bendiciones a cada uno de los que se están conectando en esta mañana. Vamos a estar hablando en esta mañana, ya es el último capítulo de Mateo. Ya vamos a cerrar el capítulo completo ya de Mateo, el libro completo de Mateo que hemos estado estudiando en estos meses. Y pues estoy muy alegre porque me gusta cerrar, no me gusta dejar a medias, y aquí estamos ya cerrando el libro de Mateo 28. Hoy es el último día para poder concluir con Mateo 28 y pues vamos a continuar, vamos a estar trabajando en el libro de Mateo 28 y también vamos a estar trabajando en los siguientes libros que están concorde con toda la palabra que vamos a estar leyendo en Mateo 28, en Lucas 35, en Juan 20, santo, creo que ahí es Marcos, perdón, creo que está ahí mal, es Marcos 16. Vamos a estar en el libro de Marcos 16, en Juan 20, en Lucas 24. En Lucas 24, santo. Creo que está ahí un poquito desubicado cómo se llama, pero vamos a ubicarlo más mejor. Voy a tratar de quitar vamos a estar trabajando en el libro de Mateo. Les voy a estar diciendo, creo que acá está un poco más claro. En Marcos 16, en Lucas 24, en Juan 20. Amén. Bendiciones, hermanos. Que Dios me los bendiga, hermana Lupita. Que Dios me la bendiga, hermana Shomi Moren. Bendiciones. Déjenme hacer de poner esto. Bien. Que Dios me los bendiga a cada uno por nombre. Amén. Vamos a cambiar el panel. Ok, bienvenida, hermana. Amén. Vamos a estar trabajando en estos libros de aquí. Los de acá están un poco confusos porque creo que los copié mal. Pero vamos a estar en Marcos, en Lucas y en Juan 20. Yo les voy a estar diciendo de todas maneras. Amén. Vamos a ir al libro de Mateo 28. Ayer hicimos de leer Mateo 27 y estamos ya en lo último, donde nuestro amado Mesías aspiró y murió. Bienvenida, hermana Lupita. Amén. Vamos a continuar el libro para poder avanzar. Amén. Porque sé que no quiero llevarme tanto tiempo, siempre me llevo como 1 hora y algo. Quiero hacer un poquito más menos pero quiero leer más la palabra. Amén. Vamos a empezar de Mateo 28 del 1 al 10 y dice la palabra: nuestro amado Dios Todopoderoso. No sé si me escuchan bien o les pongo el micrófono. Bueno, vamos a ir. Fuerte y claro. Amén, amén, amén. Amén. Y la palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
El domingo por la mañana temprano, cuando amanecía el nuevo día, María Magdalena y la otra María fueron a visitar a la tumba. De repente se produjo un gran terremoto, pues un ángel del Señor descendió del cielo, corrió la piedra a un lado y se sentó sobre ella. Su rostro brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias temblaron de miedo cuando lo vieron y cayeron desmayados por completo. Entonces el ángel les habló a las mujeres. ¿No temen? Dijo, sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí. Ha resucitado tal como dijo que sucedería. Vengan, vean el lugar donde estaba su cuerpo. Y ahora vayan rápidamente y cuéntenles, déjenme subrayar esta palabra, cuéntenles. Vayan y cuéntenle a sus discípulos que ha resucitado y que va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, recuerden lo que les he dicho. Las mujeres se fueron a toda prisa, estaban asustadas pero a la vez llenas de gran alegría y se apresuraron para dar el mensaje del ángel a los discípulos. Mientras iban, Jesús les salió al encuentro y los saludó. Ellas corrieron hasta él, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo, no teman. Digan a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Santo. Gloria a Dios. Bendiciones a cada uno de mis hermanos que no los estoy mirando por ahí, pero sean bienvenidos. Estamos leyendo el libro de Mateo 28. Y vamos a estar hablando de los otros libros también donde está hablando la misma situación. Amén. Aquí nos habla algo muy importante. Nos está dando el detalle de quiénes estaban, qué sucedió, quiénes madrugaban. Santo. Creo que la mayoría de las mujeres son madrugadoras. No digo todos, porque yo sé que algunos hombres también madrugan, pero aquí se ve también en este tiempo, cuando resucitó nuestro amado Mesías, se ve que dice que temprano en la mañana María Magdalena y la otra María fueron a visitar la tumba. Y sucedió algo fuerte porque dice que hubo un terremoto y que la piedra se movió y que un ángel estaba sentado sobre la piedra y que su rostro era como un relámpago, que sus vestiduras eran blancas y que los soldados cayeron desmayados por completo. O sea, no se desmayaron las mujeres, no se desmayaron. Ellos estaban ahí, estaban presentes tanto los soldados y también las Marías, vamos a ponerle Marías, pero realmente María no existe en el hebreo y se llaman Miriams. Las Miriams estaban ahí y que presenciaron todo lo que había sucedido. Y no me agrada un poquito escuchar, porque cuando tú estás conectada con Dios, cuando tú tienes una relación con Dios y la presencia de Dios se siente, la presencia de Dios te invade y tú puedes ver muchas cosas maravillosas, no te caes desmayada si no estás alegre, si no estás llena de la presencia de nuestro amado Dios Todopoderoso. Y veo aquí, porque ellos no conocían la manifestación de la grandeza de nuestro amado Mesías, Jesús de Nazaret. La que conocían eran ellas, las Miriams, las Marías, conocían lo sobrenatural de nuestro amado Mesías. Y aquí se ve que ellas no se desmayaron. Los que se desmayaron fueron los soldados porque tuvieron miedo. Dice, los guardias temblaron de miedo cuando vieron cayeron desmayados por completo. Dice la Nueva Traducción Viviente. En la K2 dice, los guardias se pusieron tan atemorizados de que temblaban y se quedaron como hombres muertos. O sea que sí se desmayaron del susto, tuvieron un susto. Vamos a continuar esta misma parte en Marcos 16. Aquí está Marcos 16, que ya es lo último. Vamos a leerlo. Y dice la palabra de nuestro amado Dios Todopoderoso. Dice, el sábado al atardecer, cuando terminó el día de descanso, María Magdalena
Salomé y María, la madre de Santiago, fueron a comprar. Santo. Aquí dice otra, Salomé, Miriam de Magdala y Miriam de la madre de Jacob y de Solim compraron especies para ir a ungir a Yahshua. María y Santiago fueron a comprar especies para el entierro a fin de ungir el cuerpo de Jesús. El domingo por la mañana, muy temprano, justo al amanecer, fueron a la tumba. En el camino se preguntaban unos a otras, ¿quién nos correrá la piedra de la entrada de la tumba? Pero cuando llegaron se fijaron y vieron que la piedra, que era muy grande, ya estaba corrida. Cuando entraron en la tumba vieron a un joven vestido con un manto blanco sentado al lado derecho. Las mujeres estaban asustadas, pero el ángel les dijo, no se alarmen ustedes, buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. Miren, aquí es donde pusieron su cuerpo. Ahora vayan y cuenten a los discípulos, incluyendo a Pedro, que Jesús va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, tal como les dijo antes de morir. Las mujeres, desconcertadas, huyeron temblando de la tumba y no dijeron nada a nadie porque estaban muy asustadas. Después de que Jesús resucitó el domingo por la mañana temprano, la primera persona que lo vio fue María Magdalena, la mujer quien le había expulsado los 7 demonios. Ella fue a ver a los discípulos, quienes estaban lamentándose y llorando, y les dijo lo que había sucedido. Sin embargo, cuando les dijo que Jesús estaba vivo y que lo había visto, ellos no le creyeron. Santo. Vamos a dejarlo hasta ahí, hasta el 11, hasta el 12. Tiempo después Jesús se apareció en otra forma a 2 de sus seguidores que iban caminando desde Jerusalén hacia el campo. O sea, él ya estaba mostrándose, primero se mostró a las mujeres. Santo. Vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a continuar en Marcos 16, no, en Lucas 24, perdón, porque estábamos en Marcos 16, hicimos de leer Marcos 16 del 1 al 12, hicimos de leer. Vamos a ir a Lucas, donde nos da también más detalles, porque aquí nos está dando más detalles de los que estaban presentes. 24 del 1 al 12 también. Dice la palabra, el domingo muy temprano por la mañana las mujeres fueron a la tumba, llevando las especies que habían preparado. Encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo de Jesús. Mientras estaban allí, perplejas, de pronto apareció 2 hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron, ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que le dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre debería ser traicionado y tendrá entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y que resucitaría al tercer día. Entonces ellas recordaron lo que Jesús había dicho, así que regresaron corriendo de la tumba a contarles a los 11 discípulos y a todos los demás lo que había sucedido. Fueron María Magdalena, Juana, santo, aquí dice Juana, María, a la madre de Santiago, y varias mujeres más, quienes contaron a los apóstoles lo que pasó. Pero a los hombres el relato les parecía una tontería y no les creyeron. Sin embargo, Pedro se levantó de un salto y corrió a la tumba para ver por sí mismo. Agachándose, miró hacia adentro y vio solo los lienzos de lino vacíos. Luego regresó a la casa preguntándose qué habría ocurrido. Santo. Gloria a Dios. Vamos a concluir con Juan, donde nos está hablando lo mismo en Juan 20,
Juan 20 del 1 al 10, y dice la palabra de nuestro amado Dios. El domingo por la mañana temprano, mientras aún estaba oscuro, María Magdalena llegó a la tumba y vio que había rodeado la piedra de la entrada. Corrió y se encontró con Simón Pedro y con el otro discípulo, a quien Jesús amaba. Les dijo: sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron. Pedro y el otro discípulo se dirigieron a la tumba. Ambos iban corriendo, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero a la tumba. Se agachó a mirar adentro y vio los lienzos de lino apoyados ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro y entró en la tumba. Él también notó los lienzos de lino allí, pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las otras tiras. Entonces el discípulo que había llegado primero a la tumba también entró y vio, creyó, porque hasta ese momento aún no había entendido las escrituras que decían que Jesús tenía que resucitar de los muertos. Después cada uno se fue a su casa. Santo. Hasta ahorita los discípulos todavía no entendían, pero aquí me doy cuenta de algo muy importante. Ayer teníamos una conversación sobre las mujeres que no pueden hablar y que no pueden decir sobre la palabra. Pero aquí está lo primero, las primeras que vieron, las primeras que fueron temprano llevando esa mirra, llevando esa esencia, ese aceite para poder ungir a nuestro amado Mesías, y que significa en el ámbito espiritual, que significa toda esa fragancia o esos aceites que ponen a los muertos. En el ámbito espiritual significa las oraciones, significa el clamor, significa que cuando tú te levantas, doblas rodilla y buscas primero a Dios. Y aquí está algo muy importante, porque esas mujeres estaban haciendo lo correcto. Y aquí algo que nombró: estaba todavía oscuro, o sea, no era de día. Cuando ya sale el sol, ya se rompe el alba, ya es de día. A las 6 de la mañana para mí ya es de día. No es de madrugada. De madrugada es cuando todavía está oscuro. Ellas fueron cuando todavía estaba oscuro. Y las primeras que tuvieron la comunicación tanto con el ángel y después con nuestro amado Mesías, y que fueron corriendo, llevando la buena noticia, porque esta es una buena noticia. ¿O acaso no es una buena noticia que el amado Mesías ha resucitado y que ya no está en la tumba, que Él está vivo? Las buenas nuevas son esas. Y las primeras buenas nuevas, dice, que llevaron fueron las mujeres. Santo. Y sé que esto aquí lo dice de una forma tan como se ve hoy en día, porque aquí dice que muchos no la tomaron en cuenta, que muchos ignoraron, que muchos no creyeron, que muchos no lo tomaron en serio, dice, a las mujeres, de lo que venían diciendo y de lo que estaba diciéndoles, que no está ahí, que ya está, ya resucitado. Pero aquí dice que Pedro corrió a la tumba y fue a verificar. Él no habló, no dijo nada, él fue a verificar. Y aquí está un primer llamado. Si alguna vez te has sentido que tú no puedes hablar de la palabra, aquí mismo está mandando, a través de ese ángel, está diciendo: ve y avisa que Jesús de Nazaret está vivo, que ha resucitado. Ve y di a los discípulos, ve, habla a mis hijos, ve, habla a ellos y diles, comunícalos. Entonces, no hay una, ¿cómo se dice? No hay una palabra que digan que las mujeres no pueden hablar de la palabra. Aquí está hablando de la palabra. Ellas estaban ahí desde el principio y han estado siempre ahí, sino que la humanidad, el sistema de la humanidad, desde el principio, bueno, no desde el principio, porque el principio no fue hecho así, sino fue modificado por causa del pecado. Vino muchas cosas sobre la mujer, y desde ahí fue como bajada y no la toman tan importante, pero no es así. Nuestro amado Mesías vino a darnos identidad y vino a darnos claridad y vino a decir
que hombres y mujeres, varonas y varones, y no importa qué linaje o lo que sea, tú tienes autoridad para poder declarar la palabra. Y aquí se va a mover algo muy fuerte también más adelante y vamos a seguir escudriñando la palabra, pero las primeras que se enteraron de las buenas nuevas fueron las mujeres, y lo tenemos verificado, lo tenemos aquí en la palabra de Dios, en estos libros de Mateo 28, en Marcos, en Lucas y en Juan, está diciendo la verdad. Amén. Vamos a continuar para no quedarnos tanto. Vamos, porque el llevar el evangelio o predicar o hablar de la palabra es cuéntales. Es como decir cuéntales. Cuéntales de lo que vistes, cuenta de lo que escuchaste, cuenta de lo que aprendiste, cuéntales a los demás. Y eso fue lo que les dijo a las mujeres, cuéntales que ya no está aquí el Mesías, que Él está vivo, que Él ha resucitado. Santo. Vamos a ir a Mateo, a continuación de Mateo 28, del 11 al 15, vamos a continuar. Mateo 28 del 11 al 15, y dice la palabra nuestro amado Dios: mientras las mujeres estaban en camino, algunos de los guardias entraron en la ciudad y les contaron a los principales sacerdotes lo que había sucedido. Se convocó una reunión con los ancianos y decidieron dar a los soldados un gran soborno. Santo, un gran soborno. Les dijeron: ustedes deben decir, los discípulos de Jesús vinieron durante la noche mientras dormíamos y robaron el cuerpo. Santo, qué falacia. Si llega a oídos del gobernador, nosotros los respaldaremos. Así no se meterán en problemas. Entonces los guardias aceptaron el soborno y dijeron lo que les había ordenado. Su historia corrió por todas partes entre los judíos y la seguían contando hasta el día de hoy. Santo, ese chisme hasta el día de hoy entre los judíos sigue corriendo, que robaron el cuerpo del Mesías, los discípulos. Esa es una falacia, esa es una mentira. Santo. Vamos a leer en otra versión, creo que está en Lucas 30, en Lucas, déjenme ver. Santo. Esta parte de los discípulos y de los guardias, porque esa información que están mandando no es una información correcta. Están mintiendo sobre lo que acaba de pasar. Ellos mismos lo acaban de ver y no hay un entendimiento, todavía no. Ese corazón es malvado de cada uno de ellos. Vamos a ir a Juan, aquí está Juan 20, del 11 al 12. Juan 20, del 11 al 31, dice la palabra: María se encontraba llorando fuera de la tumba, y mientras lloraba se agachó y miró dentro. Vio dos ángeles vestidos con vestiduras blancas, y uno sentado a la cabecera y otro a los pies del lugar donde había estado el cuerpo del Mesías. Apareció la mujer. ¿Por qué lloras? Le preguntó los ángeles. ¿Por qué se han llevado a mi Señor?, contestó ella, y no sé dónde lo han puesto. Dio la vuelta para irse y vio a alguien que estaba de pie allí. Era Jesús, pero ahí no lo reconoció. Apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntó Jesús. ¿A quién buscas? Ella pensó que era el jardinero y le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo puso y yo iré a buscarlo. María, dijo Jesús. Ella giró hacia él y exclamó: Raboní, que es en hebreo significa maestro. Rabaní, no Raboní. Está mal traducido. Rabaní, no Raboní. Rabaní, esto es mi maestro. No te aferres a mí, le dijo Jesús,
porque todavía no he subido al Padre. Pero ve a buscar a mis hermanos y dile, voy a subir a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes. María Magdalena encontró a los discípulos y les dijo, he visto al Señor, y les di el mensaje de Jesús. Ese domingo al atardecer los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas, porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto Jesús estaba de pie en medio de ellos. Eso ya es más adelante. Vamos a dejarlo ahí. Pero aquí me doy cuenta en algo muy importante, cómo ocultan el pecado, cómo ocultan sabiendo la verdad. Los sacerdotes, los que sabían que había resucitado, porque ellos fueron a contarle, fueron a decirle, los guardianes de ahí donde estaban cuidando la tumba del Mesías para que no le robara. Es que nada puede detener. Todo lo que está escrito se tenía que hacer. No podían detener nada, nadie, ni siquiera los principales, ni los guardianes que los dejó ahí custodiando para que no le roben el cuerpo del Mesías, ni siquiera esos sacerdotes. Todos los que estaban en contra de nuestro amado Mesías seguían acusándolo y seguían levantando falsos sobre él. Y aquí podemos entender algo muy importante, porque aquí dice que le sobornó a los soldados. Le sobornó a los soldados para que hicieran de mentir y que digan que los discípulos vinieron en la noche y robaron el cuerpo del Mesías, y eso no era cierto, eso era una mentira. Y dice, más a mí como que me da Dios santo, dice, entonces los guardianes aceptaron el soborno y dijeron lo que les había ordenado. Su historia corrió, hermanos, su historia corrió. No solamente le sobornaron, su historia corrió por todas partes entre los judíos. ¿Para qué? Para que no se levantaran los judíos y dijeran, sí era el Mesías, está resucitado. Dice que corrió, hermanos, corrió. ¿Qué significa correr? Es el mensaje, es que difundió todo el mensaje, y que todos los judíos ya estaban convencidos que habían robado el cuerpo del Mesías los discípulos, y por eso no creyeron. Hubo tantos complots, tantas reuniones de hacer cosas malas en contra de nuestro amado Mesías. Y dice lo siguiente, hasta el día de hoy siguen creyendo lo que esos guardianes aceptaron ese soborno, y por eso no pueden creer. Pero todo eso fue hecho por todos los sacerdotes, por todos los que estaban en contra de nuestro amado Mesías, en contra de todos ellos. Todos ellos levantaron eso y pagaron y sobornaron y callaron bocas. En este tiempo hay mucho que también sucede de eso. Hay muchas cosas que ocultan, tantas cosas que hacen las personas que tienen poder, y ocultan tantas cosas, y que yo sé que algún rato o pasar a los años sale la verdad. Sé que va a haber un tiempo donde todos los judíos que creyeron en esas mentiras, se les va a caer el teatro, se les va a caer esa mentira, esa falacia, porque ellos querían cuidarse. Porque me imagino que si es que toda la gente se levantaba y entendía que sí resucitó, imagínense lo que iba a haber ahí. Les iban a linchar a esos mentirosos, a esos argüenderos, a esos que sobornaban y estaban pagando a esos soldados. Les iban a linchar, les iban a matar, pero ellos también se cuidaron. Eran audaces. La maldad estaba sobre ellos, ya empoderada muchísimo. Amén. Vamos a continuar a Mateo 28 para poder continuar, a ver si acabamos tempranito y podemos dialogar un poquito. 28 del 16 al 20, no es tan larga esta, pero tiene un significado poderoso. Vamos a ir del Mateo 28 del 16 al 20. Dice, entonces los 11 discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Santo, aleluya. Ayer estábamos hablando un poquito y dije, los 3 días que nuestro amado Mesías estaba muerto,
no estaba de vacaciones. Él no coge vacaciones. Ni siquiera cuando él se murió no estaba de vacaciones. Él estaba en las profundidades. Y lo dice la palabra, él estaba en las profundidades libertando a los que estaban en cautiverio. Y aquí dice, me ha dado la autoridad en el cielo y en la tierra, porque ha cogido esa autoridad. Porque bajó, él estaba trabajando, aunque para nosotros en este tiempo dijimos, es que Jesús estaba muerto, pero no, él estaba trabajando. Él bajó a las profundidades y está, creo que en un versículo, no lo tengo aquí, pero hay un versículo donde indica, así como le hace una referencia a ¿cómo se llama? Al que le tragó el pez, a Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre de ese gran pez, así estuvo el Mesías en esos 3 días que él murió en la matriz de la tierra, en el centro, donde estaban todos ahí en cautiverio. ¿Y por qué bajó? Era para libertar a los que estaban en cautiverio. Y por eso cuando resucita, por eso da una autoridad tan fuerte. Cuando resucita hay una autoridad, no solamente para Pedro, cuando le dice, tú tienes autoridad tanto en la tierra, para desatar tanto en la tierra como en el cielo. No le está diciendo solamente a Pedro, le está diciendo a todos sus discípulos. ¿Y quiénes son los discípulos? Son los que creen en el Mesías. ¿Y quiénes son los que creen en el Mesías? El que han aceptado que Jesús de Nazaret es nuestro Salvador, es nuestro Redentor. El que ha dicho, yo reconozco que Jesús de Nazaret resucitó al 3er día y que está sentado a la derecha de Dios Padre Santo. Cuando tú declaras y confirmas que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios y que dio la vida por cada uno de nosotros, obtienes una autoridad y una identidad, hermano, que no tienes un pensamiento humano, no se puede ver. En el ámbito espiritual se puede ver que toda la autoridad, que todo el poder, que todo lo que te ha dado como hijo de Dios o como hija de Dios se activa dentro de ti, sino que no sabemos cómo manejarlo, no sabemos cómo usarlo tanto en lo físico y en lo espiritual. Amén. Por lo tanto, vayan, hagan discípulos todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Santo, aleluya. Esa es la gran comisión. Pero vamos a leer en los otros libros. Vamos a ir a Marcos 16, 15, creo que es aquí. Entonces les dijo, vayan por todo el mundo, prediquen la buena noticia a todos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niega a creer será condenado. Santo. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen, expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Santo. Nuevos idiomas, santo. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase, y si beben algo de venenoso no les hará daño. Podrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Aleluya. Gloria a Dios. Ven cuánta autoridad y cuánto poder nos ha dado nuestro amado Dios cuando venimos a su presencia, cuando buscamos de Él, cuando nos convertimos en discípulos, cuando nos convertimos en hijos y somos obedientes, porque aquí hay el gran mandato de la gran comisión, dice, enséñales a obedecer todo lo que les he enseñado y distribuyan estas buenas noticias a las naciones, no solamente en una sola parte, no solamente a los que están ahí, a todos, sin importar raza, ni color, ni dominación. Lleven las buenas nuevas y habrá señales en sus hijos. Dice, habrá señales, milagros, acompáñalos a creer, expulsarán demonios en mi nombre, hablarán nuevos idiomas. Y eso es algo muy especial, porque hay muchos que dicen, no hablo lenguas. Déjame decirte, si tú sabes otro idioma,
te activó, te dio ese don. Ese está hablando aquí, el hablar en lenguas, porque muchos piensan que hablar en lenguas es solamente cuando estás hablando lenguas angelicales, pero no es solamente eso, porque si vamos a hablar, creo que está aquí en uno de estos versículos, ellos no estaban hablando en un lenguaje que ellos no conocían, ellos estaban hablando lenguajes que ellos conocían, donde estaban hospedándose, quedándose los 40 días, eran diferentes idiomas, por eso se sorprendieron. Estaban hablando arameo, estaban hablando todos los idiomas. No estaban hablando en lenguas, porque nosotros no podemos, antes me imaginaba que estaban, pero cuando empecé a estudiar, ellos estaban hablando diferentes idiomas. Ahora en la actualidad, actualizando nuestro lenguaje, ellos estaban hablando en diferentes idiomas, hermanos, y por eso escucharon y dijo, pero ellos no son judíos, ¿por qué están hablando ese idioma? Pero porque ellos están hablando arameo, porque ellos están hablando esto y este otro. Se sorprendió la gente porque conocían esos idiomas y no todo el mundo hablaba diferentes idiomas, pero todos los que estaban ahí dice que empezaron a leer a hablar y adorar en diferentes lenguas. No voy a decir lenguas, en diferentes idiomas, para que podamos entender. En diferentes idiomas empezaron a alabar y adorar al Dios verdadero, al Dios de Israel, y por eso se sorprendieron. Amén. Eso creo que está más adelante y vamos a entender un poquito más. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase. Si beben algo venenoso, no les hará daño. Y aquí está algo muy importante. Cuando eres un hijo de Dios, no va a haber miedo dentro de ti. Si te mandó a hacer algo, y entendido en este tiempo, cuando tú te mandas a hacer algo, y hay muchas cosas que se van a levantar, muchas cosas que te van a oprimir, pero Dios mismo te va a cuidar. Te va a librar de todo ese veneno, te va a librar de esa picadura de serpiente. Él mismo te va a vendar, Él mismo te va a sanar. Si tú eres mandado por Él mismo, y Él mismo te va a cuidar. Cuando el Señor Jesús terminó de hablar con ellos, fue levantado al cielo y se sentó en un lugar de honra a la derecha de Dios. Y los discípulos fueron por todas partes y predicaron, y el Señor actuaba por medio de ellos, confirmando con muchas señales milagrosas lo que decían. Amén, aleluya, santo. Es un triunfo maravilloso, es un triunfo majestuoso, y es algo mucho más de lo que nosotros podemos imaginarnos, porque muchas veces en mi pensamiento, yo, Verónica, antes creía y decía, solamente nuestro amado Mesías vino para salvarnos, vino para sanarnos y de sed, solo vino para eso. Y eso es una mentira, porque aquí Él no solamente te está verificando algo, te está diciendo que te está dando autoridad, que te va a dar a ti una autoridad tan poderosa como los discípulos que están aquí haciendo milagros y prodigios, llevando la buena nueva. Dice que va a haber señales sobre sus hijos, sobre los discípulos, sobre los que creen en el Mesías. Y he visto algo maravilloso, algo que yo no entendía. Antes yo no podía entender esa parte. Y a mí, cuando algunas veces ese versículo a mí me choca, el versículo donde habla y dice, tú vas a hacer estos milagros, no solamente estos milagros, mucho mayor que yo he hecho. Y dice Jesús, les dice a los discípulos, y cuando yo le digo santo, no me imagino si Él hizo muchas cosas, muchas más maravillosas, majestuosas. Y Él está declarando que nosotros podemos hacer muchas cosas más grandes que Él, lo que hizo aquí en la tierra. Santo. Ok, vamos a continuar para no quedarnos. Estamos en Marcos, vamos a ir a Lucas 24, donde se habla de lo mismo, pero da un poco de detalles. Del 46 al 49 dice la palabra. Y dijo, efectivamente se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir, morir y resucitar al tercer día. También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepienten. Ustedes son testigos de todas estas cosas. Ahora enviaré al Espíritu Santo, tal como prometió mi Padre. Pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo.
Voy a leer porque solo faltan 2:4. Al final de Lucas 24, 50 al 53 dice: entonces Jesús los llevó a Betania, levantó sus manos al cielo y los bendijo. Mientras los bendecía, los dejó y fue levantado al cielo. Entonces ellos lo adoraron y regresaron a Jerusalén llenos de gran alegría y pasaban todo su tiempo en el templo adorando a Dios. Amén, aleluya. Creo que voy a decir un testimonio el otro día. Vamos a leer Juan 21. Es un epílogo de Jesús que se aparece a 7 discípulos. Más tarde Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban allí: Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, a Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros los 2 discípulos. Simón Pedro dijo: me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Al amanecer Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Le preguntó: amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces le dijo: echen la red a la derecha de la barca, tendrán peces. Ellos los hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica, porque se le había quitado para trabajar. Se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron los pescados de la red llenos de peces hasta la orilla, porque estaban solo unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron, encontraron a él desayunó, preparó para ellos pescado a la brasa y pan. ¡Santo! Traigan algunos de los pescados que estaban de sacar, dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Había 153 pescados grandes y aún así la red no se había roto. Ahora acérquense y desayunen, dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntar: ¿quién eres? Todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado. Eso fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro. ¿Tú sabes que te quiero? Entonces alimenta a mis corderos, le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro. ¿Tú sabes que te quiero? Entonces cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez: ¿me quieres? Le contestó: Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero, Jesús. Jesús dijo: entonces alimenta a mis ovejas. Te digo la verdad, cuando eras joven podías hacer lo que querías. Te vestías tú mismo e ibas a donde querías ir. Sin embargo, cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir. Jesús dijo esto para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Entonces Jesús le dijo: sígueme, Pedro. Se dio la vuelta y vio que detrás de ellos estaba el discípulo a quien Jesús amaba, el que se había inclinado hacia Jesús durante la cena para preguntarle: Señor, ¿quién va a traicionarte? Pedro le preguntó a Jesús: Señor, ¿qué va a pasar con él? Jesús contestó:
Jesús le contestó: así que si quieres que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? En cuanto a ti, sígueme. Así que entra en la comunidad de los creyentes. Corrió el rumor de que ese discípulo no moriría, pero no fue en absoluto lo que dijo Jesús. Él solo dijo: si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver conmigo? Ese discípulo es el que da testimonio de todos estos sucesos y los ha registrado en este libro, y sabemos que su relato es fiel. Jesús también hizo muchas otras cosas. Si todas se pusieran por escrito, supongo que el mundo entero no podría contener los libros que se escribieran. Santo. Esta historia, o esta, como lo llaman aquí, lo llaman epílogo de Jesús, de los discípulos, era después de su resurrección, hermanos. Él era cuando ya resucitó. Él se quedó un poco más de días con los discípulos y les enseñaba por todo, hasta después de su resurrección. Él estaba enseñándolos, Él les estaba enseñando. Pero la parte donde que le habla a Pedro, nos habla a nosotros, y no es que digas, cuando tú dices yo amo a Jesús, y no es que lo preguntó para hostigar a Pedro, sino le preguntó porque realmente si tú amas a Jesús, tú vas a enseñar la palabra. Si tú amas a Jesús, tú vas a llevar las buenas nuevas para que ellos sean salvos. Esas almas que están afuera, tú vas a llevar, porque así como amas a Jesús, tú vas a amar a las almas. Eso es lo que le quería decir en otras palabras. No importa quién sea, no importa lo que estén hablándote y diciéndote, si tú amas a Jesús, tú vas a llevar la palabra de Dios en tu boca a otras personas, y no importa lo que esté sucediendo. Y aquí Pedro también se sintió mal, porque le dijo: ¿por qué me preguntas tantas veces? ¿Por qué dices que me preguntas que si yo te quiero? Si yo te quiero. Y era porque estaba hablando de la misión que nos manda cada uno de nosotros. Nosotros tenemos una misión, hermanos, y que tal vez no entendamos y que digamos: oh, es que esos son solo para los discípulos, esos son solamente para ellos porque ellos estaban ahí con Jesús. No, hermanos, tú eres un discípulo cuando tú crees en el Mesías, Jesús de Nazaret, crees que Él resucitó, crees que Él está sentado en la derecha de Dios Padre. Tú te conviertes en un discípulo porque tú crees en Él. Los que no son discípulos es que no creen en Jesús, que no creen en sus obras, que no creen en sus maravillas, que no creen en su sangre, que no creen en su nombre. Pero los que creen en el Mesías se convierten en discípulos. Y aunque tú digas: ay, es que yo no sé, ay, es que yo no puedo, ay, es que yo no entiendo, Él mismo te capacita, Él mismo te ayuda, Él mismo te adiestra. Y ahora en la actualidad hay mucho más enseñanzas, hay mucho más acceso a la palabra. Antes tal vez no había acceso a la palabra, solamente existía la Biblia en la iglesia y el que hablaba solamente era el padre o el cura en mi pueblo. Solamente existía ahí el catecismo allá, y pues nosotros la Biblia ni siquiera la topábamos, ni siquiera la sabríamos y ni siquiera la leíamos. Pero ahora es diferente. Aquí te está diciendo que te tienes que alimentar de la palabra para que puedas hablar. Y si tú te has convertido en una iglesia y no te están enseñando, porque he escuchado muchas veces que no enseñan, no te están enseñando, escucha la prédica o escucha el sermón de ese día, el sábado o el domingo, donde tú vas a recibir. Saca tu estudio. Haz un devocional, hermano, haz un devocional tú mismo, dedícate y copia ese versículo que te dieron y escudriña la palabra, busca dónde está, grábate ese versículo y busca todo lo que está ahí en todo el capítulo, no solamente el versículo, sino todo el capítulo. Yo aprendí a estudiar de una manera y de otra manera, porque yo no podía estudiar, hermanos. Antes yo me sentía como que no podía ni siquiera hablar de Dios, y no me sentía ni digna, ni siquiera con una autoridad, y ni siquiera
que yo me sentía como que yo no puedo hablar de eso porque yo ni siquiera entiendo. Pero si tú pides a Dios, dice en la palabra, si tú pides sabiduría, Dios te la da. Y no te la da poco, Dios te la da mucho. Dios te da mucha sabiduría y inteligencia. Él mismo abre tu mente a través del Espíritu Santo. Él abre tu mente para que tú puedas entender. Y ahí está la disciplina de nosotros, hermanos. Vamos a continuar antes de cerrar. Está en Hechos 1, del 1 al 11. Voy a leer, donde está hablando un poquito también de esto. Hechos 1, del 1 al 11. Voy a leer un poquito esto. Dice la palabra, nuestro amado Dios. Teófilo, en mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día que fue llevado al cielo, después de haberles dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. Durante los 40 días posteriores a su crucifixión, el Mesías se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo, y les habló del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se vayan a Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Juan el Bautista con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia: Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Él les contestó: solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Después de decir esto, Jesús fue levantado una nube mientras ellos observaban, hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Santo. Vamos a continuar otro versículo. Está en 2 de Corintios 5:20. 2 de Corintios 5:20. Y dice la palabra de nuestro amado Dios: así que somos embajadores del Mesías. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en el nombre del Mesías cuando les rogamos: vuelvan a Dios. Pues si Dios hizo que el Mesías, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio del Mesías. Santo. Ya voy a leer los versículos que tengo aquí, pero quiero dar como un resumen un poquito. Aquí hay una parte también donde habla, voy a añadir ese versículo donde habla que le piden que no se vaya el Mesías. Y cuando yo leí ese versículo, yo también, cuando no entendía, yo también digo: ay sí, pero ¿por qué tuvo que subirse? ¿Por qué tiene que irse? Ya después de haber resucitado, nuestro amado Mesías estaba en la tierra todavía, como 40 días, creo que lo dice en la palabra. Y hay un versículo donde dice que no quiere que se vaya el Mesías. Y le dice: tengo que irme. Si no me voy, ustedes
no van a recibir ese regalo. Aquí habló de un regalo, aquí habló de la promesa del Padre, aquí habló del Espíritu Santo. Cuando entendí eso, pude entender muchas cosas porque al principio yo no entendía. Y yo, cuando yo leí esa parte de ese versículo, digo, si yo hubiera estado ahí, yo no te hubiera permitido que te vayas, yo me hubiera quedado aferrado a ti. Pero eso no tiene sentido. Así como creo que leí aquí en Hechos que tuvieron que ponerse 2 ángeles, porque eran 2 ángeles que les detuvo, porque ellos estaban siguiéndole a Jesús. Jesús estaba subiendo al cielo y yo me imagino, ¿no? Yo tengo imaginación en mi cabeza. Yo me imagino que los discípulos estaban corriendo para poder observar al Mesías cómo subía. Entonces, él no quería eso. Él quería que se concentraran desde ya a que buscaran ya de la presencia y sacaran ese tiempo para que puedan recibir ese regalo del Padre. Porque sin que él no subiera, no podía venir el Espíritu Santo aquí a la tierra. Él tenía que subir donde su Padre para que ese regalo maravilloso que es el Espíritu de Dios, que viene el Espíritu Santo sobre cada uno de los hijos, se ha puesto. Antes no teníamos, bueno, hablo del Antiguo Testamento, antes no estaba el Espíritu Santo en todo el mundo, acceso para todo el mundo, pero ese acceso por medio de nuestro amado Mesías está aquí en la tierra. Y muchas veces nosotros ignoramos y decimos, es que estamos solos. Y yo me hablo a mí porque muchas veces yo me he sentido sola, muchas veces me sentía triste, muchas veces decía, Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué no estás conmigo? Porque y hubo un día ya grande, o sea, ya grande, ya sabía de la palabra y escuché su dulce voz. Estoy aquí. ¿Por qué me ignoras? Si yo estoy aquí. El Espíritu Santo está aquí en la tierra. Nuestro amado Mesías está sentado a la derecha de Dios Padre, pero el Espíritu Santo está aquí en la tierra. No saben cuánto poder y autoridad por medio del Espíritu Santo que te da a ti para que tú puedas entender y ahí sí puedas decir, oh, es que yo no entiendo. El Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo recibes sabiduría, recibes inteligencia, recibes revelación, discernimiento en la palabra y Él está aquí en la tierra. Santo. Cuánta pérdida cuando yo entendí eso y cuando yo fui ministrada, cuánta pérdida de tiempo. Perdóname porque algunas veces te he ignorado, perdóname porque algunas veces pienso que estoy sola y no es verdad, porque libre de lo que está nuestro amado Espíritu Santo aquí en la tierra, hay ángeles que nos rodean, que nos cubren, que nos protegen nuestra entrada y nuestra salida y nos sentimos tan solos. Y yo me hablo a mí porque yo me sentía muy sola, me sentía muy esa y cuando vino esa voz, yo dije, perdóname. Porque algunas veces la humanidad y la mente humana nos hace pensar que estamos solos y no es cierto, no estamos solos. El Espíritu Santo está aquí todavía y tenemos algo maravilloso, algo majestuoso. Yo preguntaba el otro día, que hice una pregunta creo a alguien cuando estábamos estudiando, pero en mi mente estaba, dije, antes era mucha entrega, mucho, ¿cómo se dice? Mucha santidad, mucha cuidado para que el Espíritu de Dios descienda sobre esos varones, sobre Moisés, sobre cada uno de los patriarcas que estaban ahí, por cada uno de los que fueron usados por medio de Dios, para que el Espíritu de Dios descienda, tenían que estar impecables. Pero nosotros, por medio de la sangre del Mesías, nosotros podemos tener al Espíritu Santo guiándonos. Y aunque no esté dentro de ti, está al lado de ti. Porque yo sé que el Espíritu Santo algunas veces dicen, oh, el Espíritu Santo está dentro de ti. Cuando está dentro de ti, haces milagros y prodigios. Así como Pedro se movía y solo la sombra hacía milagros, el Espíritu Santo está ahí sobre ese varón, sobre ese hijo de Dios. Pero el Espíritu Santo está ahí, al lado tuyo, no está dentro de ti, está al lado tuyo. Déjame decirle, está al lado tuyo. El Espíritu Santo está al lado tuyo. Él es el que te alienta, esa vocecita tan sensible y tan bajita que te dice no lo hagas. Ora, no te rindas, sigue adelante.
esa vocecita tan sensible que pensamos que es nuestro, ¿cómo se dice? Nuestro pensamiento, es el Espíritu Santo, el que te da buenos pensamientos, el que te da esas ideas, esas estrategias, esas revelaciones que dices, es que yo pensé, ni siquiera tú eres capaz de pensar eso. Es el Espíritu Santo que pone en tu mente hasta la propia palabra para poderte ayudar. Esa promesa tan valiosa y tan poderosa, que así como descendió ahí cuando fue bautizado nuestro amado Mesías, Jesús de Nazaret, dice que se vio como una paloma descender sobre nuestro amado Mesías. Así también, y por eso digo, todo lo que nuestro amado Mesías caminó, nosotros vamos a caminar por ese mismo camino. Lo que Él soportó, lo que Él hizo, muchas cosas, está hablando de nosotros, de nuestro crecimiento también. Tú vas a recibir el Espíritu Santo y vas a tener un entendimiento de lo que antes no entendías, hoy vas a entender. De lo que antes no sentías, hoy vas a sentir. De lo que antes no podías ver, hoy vas a ver. De lo que antes no podías detener, porque muchas veces, y estoy hablando de muchas veces, yo no tenía autoridad y no tenía la fuerza para poder parar mi boca o poder callarme, porque creo que el mayor arma en manos humanas, que le voy a poner así, mi mayor instrumento malo que yo tenía antes era mi boca. Pero esa misma arma la convirtió en una arma poderosa para el reino de Dios en este tiempo. Y he entendido que no soy yo, es Él. El Espíritu Santo me da la fuerza para que me calle la boca cuando tengo que callarme, que Él me da la autoridad para yo poder hablar y declarar la palabra y decirte, calla la boca, Satanás, porque no tienes poder, no tienes autoridad. Yo soy una hija de Dios, la sangre del Mesías me cubre, la sangre del Mesías cubre mi casa, cubre a mis hijos y no tienes cabida ya en este hogar. Entonces esta arma que nos ha dado, y que digo, esta es la primera arma que tú tienes, hermano, que digan, es que yo no tengo dones ni talentos, hermanos. El primer talento que tú tienes es cuando hablaste. El primer talento de ofrenda es tu boca. Es que tú cambies la manera de hablar y aprendas a hablar como hijo de Dios. Así como yo no hablaba de esta manera antes, yo no hablaba así, hermanos. Yo no tenía ni palabra en mi boca, pero gracias a mi amado Cordero, a mi amado Mesías Jesús de Nazaret, que Él ha puesto ese amor, ese deseo, esa fuerza, esa inteligencia, esa sabiduría, porque yo no tengo nada sin Él. Cuando algunas veces yo me desconecto un poquito de la presencia, yo no me acuerdo de muchas cosas, hermanos. Se me va todo, creo que se me va toda la sabiduría, toda la inteligencia, y me vuelvo bruta. Sin Él me vuelvo bruta. Entonces yo acudo a Él constantemente, porque con Él tengo sabiduría, con Él tengo sensatez, con Él tengo shalom, con Él tengo paz, con Él tengo revelación, con Él tengo discernimiento y entendimiento. Y prefiero estar con Él, porque sin Él yo no soy nada. No soy nada aquí en la tierra, hermanos. No soy nada. Sin Él no soy nada. No soy útil, me convierto en inútil, hermanos. Sí, nuestro amado Dios Todopoderoso, sin el Espíritu Santo, no soy nada. Amén, le damos toda la gloria y toda la honra. Ya estoy honorada otra vez aquí, Santo. Este es el último capítulo de Mateo. Y acabamos el libro de Mateo. Gloria a Dios, le doy la gloria y la honra a nuestro amado Dios, que ha sido un poco difícil para mí traer las enseñanzas y que he tenido muchas infracciones y que no he entendido. Entonces el nuevo comunicado es que vamos a hacer las nuevas enseñanzas por las otras cuentas, por la cuenta de Verónica, por la cuenta de Berito, y esta vamos a ponerla solamente para las oraciones de la mañana, para que pueda descansar un poquito, amén. Pero las otras enseñanzas vamos a hacerlas en la cuenta de Verónica o de Berito para poder traer las más enseñanzas. Pero ahora pues le damos toda la gloria y toda la honra por este libro que ha sido de bendición y que es de bendición, y que los demás libros también son de bendición. Lucas, Marcos, Juan,
Están conectados estos libros. Los 4 libros están conectados, hermano. Tienen información valiosísima y les invito para que puedan escudriñar la palabra. Hemos leído solamente un libro, pero yo no les digo vamos a leer todos los 4 libros, pero les invito para que puedan escudriñar la palabra, tanto el libro de Marcos como el libro de Lucas y el libro de Juan. Y pues los otros libros son de Pablo, del apóstol Pablo, pues son mucho más fuertes también. Se ven muchas cosas, pero estos 4 libros están unidos, concorden con muchas cosas, testifican de todo lo que hizo nuestro amado Mesías y te traen mucha enseñanza. No solamente enseñanza que muchas veces pedimos y decimos, es que queremos el Nuevo Testamento, ¿no? Hemos aprendido que en este solo libro de Mateo está todo el libro, está la Torá y los profetas, está todos los libros, está todo en una sola, porque es el mismo, es el verbo, es la palabra, es hecho carne, nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret. Entonces le damos toda la gloria y toda la honra porque hemos visto todo el proceso y el caminar de nuestro amado Mesías, y es de enseñanza, todo hasta lo último es de enseñanza para nosotros. Amén. Voy a hacer una oración y voy a hacer un llamado. Si hay algún hermano que quiera recibir al Señor como su Salvador, le invitamos para que pueda recibir a Jesús como su Salvador y pueda hacer esa oración de fe. No le estoy diciendo que usted se va a hacer santo, le estoy diciendo que usted está abriendo la puerta de su corazón para que Jesús le guíe y le ayude a continuar en este tiempo, en esta vida. Sin Él no somos nada, pero con Él nos ayuda, nos guía, nos pone favor y gracia, nos da sabiduría e inteligencia para poder tomar buenas decisiones. Sin Él, pues, todo se cae, todo se derrumba y todo se acaba. Pero con Él tenemos muchas cosas más, tenemos promesas, tenemos muchas cosas más. Y como dije el otro día, creo que el otro día dije... ¿Lo dije aquí o lo dije en la iglesia? Dije, todos sufren procesos, todos sufren enfermedades, o sea, la enfermedad, la muerte, los procesos, las tormentas, los desiertos, tanto a los que son creyentes y los que no son creyentes, los que son de religión, los que no son de religión, sufren lo mismo. ¿Por qué? Porque está llamando nuestro amado Dios, está llamándolos para que puedan ser formados. Y cuando no tienen a Dios es mucho más difícil esa carga. Pero cuando vienes donde el Mesías, tú le entregas esa carga y es más fácil cargarla juntamente con nuestro amado Dios Todopoderoso, porque Él nos ayuda, Él nos da entendimiento y podemos madurar. Ya no podemos seguir cayendo en el mismo hueco. Y eso es lo que pasa constantemente, creo que en la mayoría de nosotros. Cuando yo no seguía tanto el camino de nuestro amado Mesías, yo caí en el mismo hueco. Tenía una ¿cómo se dice? Una parte que no podía salir. Yo tenía depresión y caía constantemente en depresión. El único que me ayudó a salir de esa depresión solamente es mi amado Mesías Jesús de Nazaret, para que yo pudiera entender y dijera, yo ya no quiero seguir en ese hueco, yo no quiero seguir cayendo, yo quiero seguir creciendo y entender las cosas, las grandezas tuyas en mi vida. Quiero madurar, y no estoy hablando de una madurez de años, estoy hablando de una madurez en el espíritu, en tu mente, que seas maduro, que pienses con sabiduría y con inteligencia. Porque antes creo que mi pensamiento no tenía nada de inteligente y quería vivir solo mi vida, pero gracias a Él llegó justo a tiempo y sé que Él está llamando a sus hijos para que puedan ser transformados y tengan una vida maravillosa, llena de la presencia de Dios. Amén. También les hacemos el llamado a cada uno de los que se han apartado de los caminos de Dios para que puedan hacer esa oración de reconciliación. Y si todos somos, pues, que estamos yendo a iglesias y que estamos creyendo en Dios, pues vamos a hacer una oración para poder cerrar este libro de Mateo que acabamos hoy día. Amén. Te damos gracias, Padre Celestial, en esta mañana, Padre, por tu palabra preciosa, Padre, porque tu palabra, Padre Santo, nos ayuda, Padre, para que podamos seguir adelante. Tu palabra, Padre Santo, es nuestra agua que refresca nuestra alma. Es el maná, es el alimento, Padre, para nuestro espíritu, para poder seguir adelante. Tú nos fortaleces, Padre, tú nos levantas por medio de tu palabra, Padre. Que todo lo que hemos aprendido, de todo lo que hemos escuchado, que es tu palabra, Padre,
quede sembrada en tierra fértil, quede en nuestra mente y en nuestro corazón y que podamos vivirlo, Padre, cada día, Padre. Que seas tú, Señor, ayudándonos, Padre, a través de tu Espíritu Santo, a hacer tu voluntad siempre aquí en la tierra, Padre, guiados y direccionados por tu Santo Espíritu, Padre, cada día. Te doy gracias, Padre, porque sé, Señor, que tu palabra no regresará vacía, que vendrá con fruto, Padre. Y te damos la gloria, te damos la honra, bendecimos tu santo nombre en esta mañana. Santo tú eres, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre de tu Hijo amado, Yahshua HaMashiach, Jesús de Nazaret. Amén.